Somos Ananda y Antonio y comenzamos nuestro viaje de tiempo completo en septiembre del año pasado. Está siendo muy bonito, ¿no? Antes de empezar con el resumen y el video de hoy, queremos darle la bienvenida a todas las personas nuevas del canal, especialmente a todos los hermanos peruanos que se han suscrito después de nuestros primeros videos de su hermoso país. ¡Bienvenida, gente bonita! ¡Bienvenidos! ¡Feliz año! Wow. Después de haber vivido el que fue uno de nuestros mejores días de viaje en Perú, en la Huacachina, hoy nos toca recorrer Cusco, nuestra primera parada antes de partir hacia la selva para cumplir el sueño de visitar una de las maravillas del mundo más reconocidas internacionalmente. ¡Hola, gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a... Cusco. No, los efectos especiales. A Cusco, bienvenidos a Cusco. Bienvenidos a Cusco. Estamos en nuestro destino base... Antes ¿se de puede llegar decir, a Machu Picchu, porque vinimos a Cusco para hacer el viaje a Machu Picchu. Lo haremos en tren, pero eso será en otro video. ¿no? Y estamos como aclimatándonos, preparándonos, porque si es alto, se siente a la altura. Yo sí siento un montón, a mí me falta mucho aire. Estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 600 metros más alto que la Ciudad de México, que es donde normalmente estamos acostumbrados, pero la altura sí se siente. Y más que venimos de Lima, que está al nivel del mar, así que bueno. Estamos en uno de los puntos más turísticos de la ciudad, que es la Plaza de Armas. Y casualidad, hoy es un día festivo, así que está todo bonito, está lleno de gente disfrazada. Están las banderas. Las banderas, aquí atrás la puede ver la de Perú y la de Cusco, que no tiene ninguna conexión con la bandera LGBT, la bandera de Cusco, así tal cual. Y datos curiosos. Cusco se escribía de una otra manera, de la manera inca. Pero los españoles cuando llegaron no sabían de ese Cusco como era, entonces pusieron Cusco como es hoy, con Z y con S, así que de las dos formas está correcta y significa ombligo o epicentro, que es el centro de todo. Mira, pues tiene parecido a México, porque México significa en el ombligo de la luna, ¿sabías? No. Eso significa México. ¿Ah, sí? Así que algo tiene que ver Cusco y México. Al menos en el nombre se parecen. Esto también es la capital del Imperio Inca. Y la capital oficial, bueno, fue la primera capital oficial del Perú. Hoy ya no lo es, hoy es Lima, pero bueno, estamos aquí, vamos a explorar Cusco. Hermoso. Vénganse con nosotros y nada, ¿listo? Vamos. Es clara la conquista española, ¿no? Con dos de las iglesias más importantes de Cusco, que es la catedral, y aquí atrás la iglesia de la Compañía de Jesús. Si bien se mantienen muchos rastros incas y veíamos en uno de los buses estos que dan tour, que es la capital, ¿cómo se llama? Es la capital de las ruinas de América. Hay demasiados asentamientos originarios alrededor de la ciudad de Cusco, pero nosotros nos vamos a dirigir a uno de los puntos de la caminata de hoy, que va a ser un poco larga, hacia el Cristo que está allá, miren. Algo que les quería decir, justo aquí en la Plaza de Armas es en donde se compran, se validan o se compran, pueden comprarlos, los boletos de Peru Rail para ir a Machu Picchu. En muchas de las agencias de viaje que hay alrededor y personas que te ofrecen, pues, te venden el boleto, pero pues, ¿por qué no comprarlo directamente con la fuente autorizada? Que es justamente ahí, miren. Ahí, justo ahí. Así que sigamos caminando, ¿no? Sigamos explorando Cusco. En todas las callecitas hay tienditas de artesanía como esta. Ya empezó la subidita. Ahí vamos, todo está bien. Es una preparación para Machu Picchu. Ya dijo Ananda que esto es un buen entrenamiento para Machu Picchu. Nosotros optamos por no caminar hasta Machu Picchu, vamos a subir en van. Ya lo verán después. O sea, y ahorita yo pienso que bueno. Pero vean, esto es que venimos de allá abajo. De allá abajo. Se ve impresionante, pero... Y nos hace falta subir todo eso hasta allá. Hasta allá todo. Hay que seguirle. Está pesadito, ¿no?
¿Este cuánto cuesta? ¿Un sol? ¿Un sol? ¿Quieres uno? Sí. Denos uno, por favor. Y apenas para la subida, ¿no? Sí. Veníamos por uno, salimos con 2 panes. Estoy sudando como puerco. ¿Los panes? Y bueno, pero primero un gelcito antibacterial y ahorita probamos, ¿no? Es importante que sepan que la subida no es la única manera de venir hasta acá. O sea, caminando. Hay transporte público. No Taxis sabíamos. que te pueden dejar. No sabíamos, pero de todas maneras hubiéramos optado por esta. La aventura, baby. Y después de tanto subir, ahí está el queso. Habrá quien haga esta caminata o esta subida hasta acá por motivos religiosos, pero sin duda algo tienen los cristos de todo el mundo que están en la mejor vista de la ciudad. Vean esto. Okay. Y después de una entrada un poco ¿Ilegal? ilegal y aventurera, pasamos para el otro lado. Y es que de este lado hay unas ruinas. Preguntamos a toda la gente que estaba saliendo de este otro lado si les cobraban la entrada. Parece que no, simplemente decidieron cerrar ahí. No sabemos por qué. Unos turistas que parecían alemanes decían que vinieron hace 2 años y esto no existía, que era un camino libre. Pero bueno, ¿Sabe? Pero nosotros rompiendo las reglas siempre. no lo hagan, ustedes no intenten esto en casa. ¿Cómo? Vamos antes de que nos cachen. Vamos. Alambre de púas. ¿Hay qué? Alambre de púas ahí. Cuidado con tu pie. Que listo, come pura aventura, amigo. Literal, cuando no estamos aventurando, estamos comiendo. Irrumpimos en el Parque Arqueológico Nacional Sacsayhuamán, algo así. Tengo que hacer la aclaración, no irrumpimos de forma ilegal, porque le preguntamos al vigilante que estaba ahí si teníamos que haber pagado por entrar desde el otro lado y nos explicó que por ser un día nacional o algo así, la taquilla estaba cerrada, así que no lo hicimos mal. De todas maneras, siempre cuando vayan a algún lugar, asegúrense de hacer las cosas como se deben de hacer. Vamos al video. A mí siempre me impresiona cómo las civilizaciones antiguas hacían para construir este tipo de cosas, porque, híjole, ya visitamos Monte Albánico y conocemos algunas otras zonas arqueológicas en México y las piedras de las pirámides son pequeñas, pero bueno, de todas maneras construir algo así es impresionante. Aquí las piedras son gigantes y las amontonaban como lo ven. Increíble, increíble. De hecho, más abajo en la ciudad, al rato vamos, hay una piedra muy famosa, le llaman la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Sí. Y habla de la ingeniería que tenían los incas. Este es un trabajo impresionante. Oh. Oye, ¿qué comes? Empezó a llover y algo súper típico de aquí es el choclo con queso. Entonces, mantenernos calientitos en lo que bajamos 15 minutos al Cusco. Primero muerdes el choclo y el quesito. Buenísimo. Bueno, bajamos antes de que lloviera. Nos Ya llovió un está poco allá, como vieron cuando estaba comiendo mi elotito. Pero eso no fue suficiente para saciar el apetito. Así que vamos al mercado. Les vamos a enseñar otro punto para conocer cuando vienen a Cusco, que es el mercado municipal de San Pedro. Hay muchas opciones de comida acá, no tantas para vegetarianos. Eso normal, es verdad, eso es verdad. Pero hay una parte de jugos y licuados con muchísimas opciones también. Y sándwiches, así que por ahí voy. Está súper padre porque aquí dividen el mercado en varias secciones. Tiene sección de desayuno, sección de comidas,
sección de caldos y escabeches que les llaman. Y obviamente hay aparte cosas como ropa, artesanías, panes, quesos, mercado de víveres. Hay de todo, literal. Está bueno ese mercadito. Esto todo de opción. Y esto. ¿Y qué vas a querer hoy? Mucha opción. Mango, aguaymanto y piña, muy bueno. Aguaymanto. El que es como tomate. Exacto. Ah. Ese es el aguaymanto de Cusco. ¿Quiere probar? Ya lo probé, está rico. Yo sí quiero. Sí, es rico. Sí, la verdad es que lo probamos en Lima, pero no se los habíamos enseñado. Y es que le llaman aguaymanto y es como un tomate. Esto en México es un tomate ácido que usan para hacer salsas. Aquí es dulce y se toma hasta en jugos. Está súper bueno. Sí es dulce, pero no es tan dulce, así como dice Antonio, no. Aún así es como... Ya. ¿Y yo? Servido, Antonio. Para pero Ananda. es tuyo. Ananda, le voy a dar otro. Bueno. Otro vasito. Está bueno. Servido, Ahora, Ananda. es más, ahora Judith nos va a grabar. Ya, A probar. Judith, Sale. gracias por estar grabando este momento. Vamos a probar tu juguito. ya. Un brindis por el amor o por la amistad. No nos crees que somos novios. ¡Wow! Está bueno ese. Está fuerte. Un buenazo. Vamos pues. Un levantamuertos. De la letra de Ananda. Que, viste, De Ananda, mi letra creo. es más bonita. Mi Ajá. letra es la más bonita, sin duda, mi letra es la Sí, más sí, bonita. sí, de Vale. Ananda es más No bonito. creo. Primero De- yo, después Judith y Antonio pobre. Ajá. ¿Cómo son? Ya me estás Pésimo, molestando aquí entre las pésimo. dos. ¿Saben qué? Yo me voy a ir a buscar algo de comer porque aquí la verdad nada más me Hijo, están hay que pagar agrediendo. Pues paga tú como puedas. Parece un pan de muerto, pero es completamente lo contrario. Aquí es el pan de vida, ¿no? Sí, y se consume como un símbolo de la continuidad de la vida después de la muerte. Y así vemos que la cultura mexicana y la peruana están muy conectadas, aunque fueron civilizaciones completamente diferentes. La conquista pues unió todo el territorio. Vaya que es extenso. Parecidísimo a la tradición en México y bonito. Sigamos, vamos a comer ahora sí, tengo hambre. Tips para cuando vengas al mercado. Tip número 1, venga temprano. Los peruanos comen temprano, tipo 12 o 1 de la tarde. Ya son las 3:40, entonces muchas cosas ya están cerradas o ya no tienen comida. Tip número 2, que hagan cambio, porque aquí la gente no cambia y de hecho se llama sencillo. Algo así. La gente no cambia y muchos no tienen cambio para darte. Así que estos son mis tips. ¿Tenés tips tú? Nada, ya me quedé sin comer hoy por aquí porque ya es muy tarde, pero buscaremos algo por fuera y así les seguimos enseñando Cusco, así que vengan. Bueno, y siguiendo con nuestro paseo en Cusco, este es Curicancha. Curicancha. Ahí es un antiguo centro ceremonial inca que decidimos ver desde afuera porque tiene un precio en la entrada. Ay, tenemos... Y hay maneras de entrar fáciles que son Como el boleto turístico de Cusco. la manera más fácil de acceder a diferentes atracciones turísticas. De hecho, son como 18 y cuesta No son dices. 16, perdón. Y cuesta 130 soles por persona. que nosotros nos ahorramos porque hemos gastado muchísimo y porque ya vamos a ir a Machu Picchu, que es la causa que nos trajo hasta Cusco. Pero, si a ti te parece bien, puedes comprarlo y tener hasta 3 días para usar y para visitar todos los lugares. Y recorres un buen de zonas arqueológicas, centros Iglesias. ceremoniales, iglesias, museos. Qué padre. Chécalo, en una de esas les funciona. Estamos llegando a la piedra de los 12 ángulos. Y sí, hay una filita ahí. Pues, obvio, punto turístico, pero vamos. Bueno, ya escuchamos a adolescentes renuentes que decían que era solo una piedra, muchos turistas tomándose la foto, nosotros tocándola por si acaso Por suerte, hicimos un deseo también. también. Así que pidan el suyo si no lo hicieron. Y algo que escuchamos de un guía local. ¡Salud!
Entonces, algo que escuchamos de un guía local es que en el Coricancha, en donde estuvimos hace un momento, hay una piedra con 14 ángulos. O sea que esta es la más famosa, pero hay una más que tiene 2 ángulos adicionales. ¿Y cómo hacían esto? ¿Quién Nadie sabe? Por eso es tan famosa. No. Y a la espalda de donde empezamos, terminamos. Terminamos nuestro día de paseo por Cusco. Esperamos que les haya gustado. Como verán, Cusco es mucho de lo mismo, ¿no? A mí me parece un poco pequeño. Es pequeño el centro, la plaza de armas, ¿no? O sea, el Pero centro histórico, el centro histórico. la parte turística. Porque la ciudad está gigante, toda la montaña es Cusco, más para allá que hay un mall gigante, impresionante. Ah, sí, un mall gigante. Es Cusco. Sí, o sea, la parte histórica es pequeña. Esto sí. No, muchas No, gracias. gracias. Es Hay pequeño, muchos pero con vendedores, vendedores. muchos vendedores, a todo rato te abordan. Pero bueno, vale la pena venir, ¿no? Sin duda, porque es una ciudad hermosa. No, es una ciudad bonita. La gente me pareció muy amable. Sí, muy amable, la verdad es que Me nos da han risa tratado esta muy bien. palabra. Judith fue muy buena onda. Ay, sí, súper linda. Vale la pena venir. Vale la pena venir sin Pero duda. traiga una chamarra porque que sí hace frío, Oh, con sí, ganas, ¿eh? sí. Con ganas. de Hace frío. rato que salió el sol, Un naricito. seguíamos a 12 grados, pero el sol calienta, ahorita ya no. En la noche llegamos a 9, 7, así que vengan preparados. Vénganse preparados. Y esta es escala obligatoria antes de ir a Machu Picchu, que ese será nuestro siguiente video, ¿no? Ya viene el video. Así que déjenme cambiar de mano Uy. porque esto pesa. Y si les gustó nuestro video, por favor apoyen nuestro contenido, suscríbanse al canal, denle like, pónganle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno. Síganos en Instagram Sí, ahí subimos mucho contenido también diario. y nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. ¿Qué haces? Hay que buscar a dónde ir porque digo, tampoco es que seamos locales, ¿no? Está lloviendo, los dioses incas nos están castigando. Para que estés como Bruce Lee, como Van Damme. Algarrobino para estar como Bruce Lee. Como Bruce Lee, como Van Damme. Para tener energía.